Debido a la presencia de los elementos químicos en los compuestos orgánicos e inorgánicos, ha sido necesario clasificarlos y ordenarlos. La tabla periódica es una forma de clasificar los elementos químicos en función de alguna característica o propiedad. En este caso es el número atómico Z. Entre las primeras tablas periódicas que tenemos en la historia, existen las triadas de Johann Dobereiner en el año de 1829. Este químico alemán señaló por primera vez la existencia de una relación entre las propiedades de los elementos y sus respectivas masas, o pesos atómicos. Clasificó los elementos en grupos de 3 en 3, es decir, hizo unas triadas con propiedades semejantes y observó que el peso atómico del elemento intermedio era aproximadamente el promedio de los externos. El científico Bréguier de Chancourtois, en el año de 1862, es un científico francés que dispuso a los elementos siguiendo el orden de sus pesos atómicos, sobre una curva helicoidal en el espacio, de modo que los pesos atómicos en las sucesivas vueltas difieren en 16. Existieron también la ley de las octavas de John Newlands en el año de 1864. Este científico inglés colocó los elementos descubiertos, algo de 62, en orden creciente respecto a su peso atómico. Agrupó los elementos de 7 en 7 de tal manera que el octavo tenía propiedades similares al primero. Luego apareció Dmitri Ivanovich Mendeleev en el año de 1872. Hizo sus primeros trabajos en el año de 1860 y sus conclusiones fueron leídas en 1869 en la Sociedad Química Rusa. Los 62 elementos los ordenó basándose principalmente en las propiedades químicas de los elementos, para lo que los comenzó a ordenar en forma creciente respecto de sus pesos atómicos. Es considerado padre de la tabla periódica porque fue el primero en proponer un modelo en filas, es decir, series, y en columnas, las cuales lo llamó grupos. La tabla corta de Mendeleev está dividida en 8 columnas o grupos y el orden de cada grupo indica la máxima valencia del elemento para formar óxidos o hidruros. Asimismo, su tabla está conformada por 12 filas o series que forman parte a su vez de 7 periodos. El inglés Lothar Meyer, en cambio, organizó los elementos químicos basándose en las propiedades físicas de los elementos. Por ello los ordenó de acuerdo con su volumen atómico. Luego, en el año de 1914, apareció la tabla periódica moderna de Moseley y luego la de Werner en el año de 1915. Y aquí está la tabla periódica, la cual nos va a mostrar que tiene columnas y tiene filas, en este caso periodos. Por ejemplo, vemos grupo 1A, 2A en romanos, luego viene 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esos son los grupos que tiene la tabla periódica. Luego vienen los periodos, que vendrían a ser del 1 al 7, que están a la izquierda, de izquierda a derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos que se encuentran en la tabla. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué elemento se encuentra en el grupo 2A, periodo 4, entonces vemos la tabla periódica y en el grupo 2A me encuentro al berilio como el primer elemento que encabeza esta zona, y periodo 4 sería el calcio. Grupo 2A, periodo 4 es el calcio. Otro elemento, a ver si me dijeran qué elemento se encuentra en el grupo 4A, periodo 6. Allá, entonces tengo acá grupo 4A, periodo 6, tenemos al plomo, cuyo símbolo químico es el Pb, con características inclusive que son tóxicas para todos los seres humanos. Entonces, viendo la tabla periódica, están ordenadas según su número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número atómico 1, el helio, su número atómico del helio sería 2, el número atómico del litio sería 3,
berilio 4, boro 5, carbono 6 y así sucesivamente la tabla periódica va aumentando. Estos son los elementos hasta el día de hoy encontrados. Se están creando tierras artificiales o tierras raras, las cuales se obtienen en laboratorio, pero esta tabla podría aumentar, podrían descubrirse nuevos elementos, los cuales podrían beneficiar al ser humano. Inclusive podrían aparecer nuevas energías, las cuales tengan mayor duración. Entonces, vamos a hacer una descripción de la tabla periódica actual. Esta tabla consta de 7 periodos o filas reconocidas por la UPAC, que son las siglas para la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El periodo indica la última capa o el número de capas que tiene el elemento. Tiene 18 columnas distribuidas en 8 grupos, que son el grupo A y el grupo B, 8A y 8 grupos B. Y el grupo indica la cantidad de electrones que tiene la última capa. En la parte inferior hay 2 filas horizontales que son del grupo 3B, llamadas tierras raras, constituidas por las series de los lantánidos y los actínidos. Los elementos están ordenados en función creciente a su número atómico, en este caso Z. En la tabla periódica actual se pueden observar 90 elementos naturales, desde el hidrógeno hasta el uranio. Otros elementos como el tecnecio y el prometio son artificiales. A partir del neptunio en adelante son artificiales. Acá tenemos los elementos del grupo A, que son los elementos representativos. El grupo 1A serían los metales alcalinos, que tenemos al litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Luego tenemos el grupo 2A, que está formado por los alcalinos térreos, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio. Luego tenemos el grupo 3A, que está formado por los térreos o boroides, que tiene al boro, aluminio, galio, indio y talio. El grupo 4A, que serían los carbonoides, que están formados por el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo. Luego tenemos el grupo 5A, que está formado por los nitrogenoides, que son el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Luego tenemos el grupo 6A, que está formado por los anfígenos o calcógenos. Tenemos aquí al oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio. En el grupo 7A tenemos a los halógenos, que están formados por el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Y al final de la tabla tenemos el grupo 8A, que son los gases nobles, que están formados por el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. En el grupo B de la tabla periódica tenemos a los metales de transición. Veamos cuáles son. Tenemos el grupo 1B, que es la familia del cobre. Son los metales de acuñación como el cobre, la plata y el oro. En el grupo 2B tenemos a la familia del zinc, que son los elementos puente, que son el zinc, el cadmio y el mercurio. En el grupo 3B tenemos a la familia del escandio, que es el escandio y el itrio. Luego tenemos el grupo 4B, que está formado por la familia del titanio. Tenemos el titanio, el circonio, y luego tenemos el grupo 5B, que es la familia del vanadio. Tenemos el vanadio, el niobio y el tantalio. En el grupo 6B tenemos a la familia del cromo, que está formado por el cromo, el molibdeno y el wolframio, o también llamado tungsteno. Luego tenemos en el 7B a la familia del manganeso. En este caso es el manganeso, el telurio y el renio. Luego tenemos el grupo 8B, que está formado por la familia de los ferromagnéticos. Tenemos el hierro, el cobalto y el níquel.
Los elementos líquidos son el mercurio y el bromo. Los elementos gaseosos son el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Mientras que los sólidos son el litio, el sodio, el hierro, el calcio, la plata, el oro, el berilio, el magnesio. También tenemos a los no metales, como por ejemplo el selenio, el fósforo, el oxígeno, el azufre, el flúor, el cloro, el bromo, el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el yodo. Y aquí tenemos a los metaloides o semimetales, y aquí están los metales.